Hubo un hombre que nació sin nada y murió siendo uno de los más buscados del planeta. Un hombre que llegó a ganar $300 millones al día, que corrompió presidentes, aterrorizó naciones y se convirtió en el símbolo más oscuro del siglo XX latinoamericano. Y sin embargo, para miles de personas fue un héroe. Esa paradoja, esa contradicción irresoluble, es precisamente lo que hace de Pablo Escobar una figura que el mundo no ha podido olvidar. Esta es su historia, y es mucho más compleja, más perturbadora y más fascinante de lo que cualquier serie de televisión podría mostrar. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia, en el corazón de Colombia. Era el tercer hijo de Abel de Jesús Escobar, un campesino humilde, y de Hermilda Gaviria, maestra rural que soñaba con que sus hijos tuvieran una vida mejor. La familia se trasladó pronto a Envigado, un municipio en las afueras de Medellín, donde Pablo creció entre carencias económicas, calles polvorientas y la mirada hambrienta de quien sabe que el mundo le pertenece, aunque todavía no sepa cómo tomarlo. Desde niño, Escobar mostró una inteligencia inusual y una ambición que sus compañeros simplemente no tenían. Sus maestros lo recordaban como un alumno aplicado, curioso, con una memoria excepcional, pero también como alguien que nunca toleró perder. Mientras otros niños de su barrio aceptaban la pobreza como un destino inevitable, Pablo la vivía como una afrenta personal. Quería dinero, quería poder, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para conseguirlos. Sus primeros pasos en el mundo ilegal fueron modestos, casi pedestres. En la adolescencia, empezó robando lápidas de cementerios para venderlas, raspaba los nombres y las revendía. Después vino el contrabando de cigarrillos, electrodomésticos, quizás algunas falsificaciones. Nada que llamara demasiado la atención. Pero había en él una capacidad organizativa natural, una frialdad para calcular riesgos, una habilidad para leer a las personas y saber exactamente a quién se podía comprar y a quién se debía eliminar. Esas cualidades, en el ambiente correcto, lo convirtieron en algo verdaderamente peligroso. A mediados de los años 70, Colombia vivía una transformación silenciosa. La cocaína, que hasta entonces era una droga relativamente marginal en los mercados internacionales, comenzaba a dispararse en popularidad en los Estados Unidos. La demanda era enorme, la oferta todavía estaba fragmentada, y quien lograra controlar la cadena de distribución se haría inmensamente rico. Pablo Escobar lo vio antes que casi nadie. Comenzó como transportista, llevando cocaína en pequeñas cantidades, aprendiendo las rutas, los contactos, los riesgos. Pero su ambición no se conformaba con ser empleado de nadie. A finales de los 70 y principios de los 80, Escobar comenzó a construir lo que se convertiría en el Cartel de Medellín, la organización criminal más poderosa que el mundo había visto hasta entonces. Se alió con los hermanos Ochoa, con Carlos Leder, con Gonzalo Rodríguez Gacha. Juntos crearon una estructura vertical, casi empresarial, con rutas aéreas propias, laboratorios clandestinos en la selva, redes de corrupción que llegaban hasta los más altos escalones del Estado colombiano. El producto era simple, el mercado era insaciable y las ganancias eran de una escala que desafiaba la comprensión. En el apogeo de su poder, el Cartel de Medellín proveía el 80% de toda la cocaína que se consumía en los Estados Unidos. Pablo Escobar llegó a ganar, según estimaciones de la DEA y del FBI, entre 20 y 30 mil millones de dólares al año, 300 millones al día. La revista Forbes lo incluyó en su lista de los hombres más ricos del mundo entre 1987 y 1993. Gastaba cerca de $2.500 al mes solamente en bandas elásticas para amarrar billetes. Se calcula que cada año escondía tanto dinero en fincas y casas que perdía cerca del 10% simplemente porque las ratas se lo comían o porque olvidaba dónde lo había enterrado. El dinero había dejado de ser dinero. Era simplemente un número, una abstracción, y con esa fortuna llegó un poder que pocas personas en la historia moderna
han acumulado fuera de un gobierno. Escobar no necesitaba ser presidente porque podía comprar presidentes. No necesitaba ser general porque podía comprar ejércitos. Su estrategia era tan sencilla como brutal: plata o plomo. O aceptabas el soborno o recibías una bala. Jueces, políticos, policías, militares, periodistas, todos enfrentaron esa elección en algún momento. Muchos eligieron la plata. Los que eligieron resistir muchas veces pagaron con su vida. Las cifras del terror que Escobar desató sobre Colombia son difíciles de procesar. Se estima que fue responsable, directa o indirectamente, de más de 4.000 muertes. Entre sus víctimas hay candidatos presidenciales, como Luis Carlos Galán, asesinado en 1989 frente a miles de personas en una plaza pública. Hay ministros de justicia, como Rodrigo Lara Bonilla. Hay magistrados, policías, civiles. En 1989 hizo explotar el vuelo 203 de Avianca con 107 personas a bordo, con el único propósito de matar a un informante que ni siquiera iba en el avión. Ese mismo año, una bomba frente al edificio del DAS en Bogotá mató a 63 personas e hirió a más de 600. Hubo momentos en que Pablo Escobar declaró literalmente la guerra al Estado colombiano. Ofreció recompensas por cada policía asesinado en Medellín. En algunos meses de 1993, los sicarios mataban hasta 30 agentes por semana en la ciudad. Los jóvenes de las comunas, sin trabajo, sin futuro, encontraban en el cartel una fuente de ingresos y de identidad. La violencia se normalizó de una manera que marcó a generaciones enteras. Y sin embargo, hay otra cara de esta historia que resulta igualmente incómoda. Porque Pablo Escobar no era simplemente un monstruo en los barrios pobres de Medellín, era el señor del dinero. Construyó canchas de fútbol, escuelas, iglesias. El barrio Pablo Escobar, antes llamado Moravia, fue levantado literalmente por él para dar vivienda a miles de familias desplazadas. Repartía dinero en las comunas, pagaba operaciones médicas, donaba electrodomésticos. Para esa gente, el Estado colombiano nunca había hecho nada. Escobar sí. Ese vínculo populista, esa lealtad que compró con obras y dinero, fue durante años su mejor escudo. Quienes lo conocieron en su faceta personal cuentan una persona de contrastes desconcertantes. Era un padre devoto que adoraba a sus hijos, Juan Pablo y Manuela. Llamaba a su madre todos los días. Le gustaba el fútbol con pasión, incluso compró el equipo Atlético Nacional. Tenía un sentido del humor sarcástico y una memoria fotográfica para los nombres y las caras, pero podía ordenar una masacre con la misma calma con que tomaba el desayuno. Su residencia más famosa era la Hacienda Nápoles, una propiedad de 28 kilómetros cuadrados en el Magdalena Medio. Tenía pistas de aterrizaje, un zoológico privado con jirafas, elefantes, rinocerontes, flamencos y, los más famosos de todos, hipopótamos. 4 hipopótamos originales que Escobar importó de África. Cuando murió, el Estado colombiano intentó deshacerse de ellos, pero los animales se reprodujeron en los ríos de la región. Hoy existen más de 150 hipopótamos salvajes en Colombia, descendientes directos de los de Escobar. Son llamados los hipopótamos de cocaína y representan el invasivo y absurdo legado biológico de un narcotraficante. En 1982, Escobar dio un paso que pocos esperaban. Entró a la política. Fue elegido suplente al Congreso colombiano por el Movimiento de Renovación Liberal. Asistió a sesiones parlamentarias, se fotografió en el Capitolio Nacional. Quería inmunidad política, pero también, en algún nivel profundo, quería legitimidad. Quería que el mundo lo viera como algo más que un criminal. Pero el ministro Rodrigo Lara Bonilla lo denunció públicamente, expuso sus vínculos con el narcotráfico, y Escobar fue expulsado del Congreso. Lara Bonilla fue asesinado 2 años después. La presión internacional, especialmente de los Estados Unidos, llevó al gobierno colombiano a endurecer su posición. Se aprobó la extradición de narcotraficantes a Norteamérica, y eso fue lo que verdaderamente aterró a Escobar. No le temía a las cárceles colombianas.
le temía a las de Estados Unidos, donde no podría comprar a nadie. Su campaña de terror contra la extradición fue despiadada y efectiva. En 1991, Colombia eliminó la extradición de su constitución y Escobar negoció su rendición. Lo que ocurrió después es una de las páginas más bizarras de la historia del crimen organizado. Pablo Escobar se entregó voluntariamente a las autoridades colombianas con la condición de que él mismo diseñara la prisión donde cumpliría su condena. La llamaron La Catedral y era más un resort privado que una cárcel. Estaba ubicada en una montaña cerca de Envigado, con vistas panorámicas, y contaba con canchas de fútbol, un bar, una discoteca, jacuzzi y una sala de telecomunicaciones desde donde seguía dirigiendo sus operaciones. Sus guardias eran hombres de su confianza. Las autoridades colombianas no podían entrar sin su permiso. El gobierno, en esencia, había negociado una rendición falsa para detener la violencia, y Escobar lo sabía perfectamente. Cuando el gobierno intentó transferirlo a una prisión convencional en 1992, Escobar simplemente se escapó. Desapareció en la oscuridad y comenzó la cacería más grande en la historia de Colombia. El gobierno formó un bloque especial. La DEA y la CIA enviaron equipos de apoyo. Un grupo de vigilancia conocido como los Pepes, financiado por rivales del cartel, comenzó a asesinar sistemáticamente a los colaboradores de Escobar. Y desde las sombras, Escobar seguía comunicándose con su familia, seguía ordenando ataques, seguía existiendo. Su error fue el amor. Llamaba regularmente a su familia y fueron esas llamadas las que permitieron a los técnicos de rastreo, con equipos de interceptación proveídos por los Estados Unidos, triangular su posición. El 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años, los agentes del bloque de búsqueda localizaron la casa en el barrio Los Olivos de Medellín, donde se escondía. Hubo un enfrentamiento armado. Escobar intentó huir por los techos. Murió de un disparo en la cabeza. Aquí comienza una de las controversias que persiste hasta hoy. La versión oficial dice que el disparo fue de los agentes del bloque de búsqueda, pero su hijo, Juan Pablo, rebautizado Sebastián Marroquín, afirma que su padre se suicidó para no ser capturado con vida. Una tercera teoría, menos documentada pero persistente en algunos círculos, señala que el disparo fue de un sicario de los Pepes infiltrado en el operativo. Ninguna versión ha sido definitivamente probada. La bala que mató a Pablo Escobar sigue siendo, en cierto modo, un misterio. Las imágenes de su cadáver dieron la vuelta al mundo. Los agentes del bloque de búsqueda se fotografiaron sonrientes junto al cuerpo. Fue una escena macabra, pero reveladora del agotamiento de una nación que había vivido años de terror. Colombia respiró, pero no sanó. El cartel de Medellín colapsó, pero el vacío que dejó fue ocupado rápidamente por el cartel de Cali, por los grupos paramilitares, por las guerrillas. El narcotráfico no murió con Escobar, solo cambió de forma. El legado de Pablo Escobar es una herida que Colombia todavía no ha cerrado. Miles de familias perdieron a sus hijos, sus padres, sus hermanos. Generaciones enteras crecieron en la cultura de la violencia fácil y el dinero rápido que él normalizó. La corrupción que él sistemáticamente cultivó continúa afectando las instituciones colombianas décadas después. Y al mismo tiempo, hay quienes todavía peregrinan a su tumba, quienes coleccionan sus fotografías, quienes hablan de él con una admiración que desafía toda lógica moral. Esa es quizás la lección más inquietante de esta historia. No el poder que acumuló, ni la violencia que desató, sino la fascinación que generó y que sigue generando. Pablo Escobar no fue un héroe trágico ni un genio incomprendido. Fue un hombre que eligió el camino del crimen con plena conciencia, que sacrificó vidas humanas como piezas de un tablero, que destruyó un país para enriquecerse. Y sin embargo, el mundo no puede apartar la mirada. Tal vez porque su historia toca algo profundo y perturbador en la condición humana. La ambición sin límites, el deseo de poder absoluto, la ilusión de que el dinero puede comprar todo, incluso la historia, incluso el olvido.
Pablo Escobar creyó que podía reescribir las reglas del mundo a su favor. Por un tiempo casi lo logró, pero al final murió solo en un techo en Medellín, lejos de su familia, perseguido por todos lados, incapaz de confiar en nadie. El narco más poderoso de la historia no murió como un rey, murió como lo que siempre había sido en el fondo. Un hombre que eligió la violencia como camino y que encontró en ella no la libertad que buscaba, sino la jaula más perfecta que existe. Esa es la historia de Pablo Escobar, y esa es la advertencia que su vida le dejó al mundo.